Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta hermosa charla en la que va a disertar la doctora Aldana Bisani. Es un gusto que puedan compartir con nosotros y estar presentes. Bueno, la doctora Aldana Bisani es la responsable del laboratorio de virus equino del Instituto de Virología del INTA, ¿sí? Investigadora del CONICET y también docente de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la USAL. Con ustedes, la doctora Bisani. Bueno, muchas gracias Carolina y a todos los que están presentes. A vos Carolina por invitarme a dar esta charla. Nuevamente a todos los que están presentes por escucharme y algunos que por ahí ya me han escuchado varias veces. Pero bueno, la idea es poder un poco transmitir lo poco que sabemos y lo que vamos aprendiendo en todo lo que está sucediendo para entre todos poder ir, digamos, aprendiendo cada vez más. Así que bueno, yo voy a ver si puedo compartir, que siempre tengo algún problema con esto. Creo que es así. Ahí ven, Carolina, la presentación. Sí, perfecto. Y si la pongo ahí en pantalla completa también. Sí, Y ahí pasa, ¿no? sí, sí, sí. Ok, listo, porque a veces se me complicaba eso. Bueno, entonces yo les voy a hablar, como dijo Carolina, de la encefalomielitis equina del oeste en Argentina. Eh, Para empezar, como dijo ella, nosotros trabajamos en enfermedades virales de los equinos y como para poner en contexto la producción equina, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, Argentina es uno de los países que se encuentra en el podio número entre los 10 países principales de producción equina en el mundo y se ubica como primer productor de caballos de polo y cuarto productor mundial de caballos pura sangre de carrera, con un stock ganadero que, de acuerdo a los registros que tiene SENASA, en 2022 de 2.600.000 cabezas aproximadamente, pero esto puede ser un poco mayor teniendo en cuenta que hay equinos que no están declarados, ¿sí? O establecimientos que por ahí no están declarados. Digamos, para nuestro país el equino es como una especie de patrimonio nacional, es muy importante no solo porque, bueno, son atletas olímpicos o deportistas de alto rendimiento, como puede ser cualquier deportista, digamos, humano en cualquier otra disciplina, sino que también son viajeros internacionales. Los caballos son la segunda especie en el mundo, después del hombre, que más viaja por el mundo, ya sea en avión o en barco, o sea, animales en pie, y también por el valor individual que tienen estos animales, em, no solo económico, como podría llegar a ser el caballo que ganó el Pellegrini o el caballo que gana los torneos hípicos mundiales, como son los tours de salto en Europa, sino que también son el valor afectivo que esos caballos tienen, o el valor también desde lo laboral, porque sabemos que en muchas partes de nuestro país los caballos son utilizados como herramienta de trabajo, y para la persona que utiliza ese caballo como herramienta de trabajo, ese caballo tiene un valor muy importante desde lo económico, porque por más que ese caballo realmente no tenga un valor a la venta, es el insumo de trabajo que esa persona utiliza. Entonces, son consideradas como obras de arte desde el punto de vista de que cada animal vale para su propietario lo que su propietario quiera ponerle de valor, ¿no? Eh, entonces, en este contexto, las enfermedades, cualquier enfermedad, digamos, infecciosa, es una amenaza permanente para la industria hípica, pero puntualmente en el caso de las enfermedades neurológicas, estas tienen un impacto negativo, no solo económico, desde la situación de que un animal que se muere es una pérdida económica para ese propietario, sino también desde el punto de vista sanitario, porque puede llegar a haber algún cierre de mercados
en cuanto a importación o exportación, y también en la futura performance de un equino deportivo, porque posiblemente si no se produce la muerte del animal, ese animal quede con secuelas, a diferencia de por ahí una infección por influenza. En el caso de una infección neurológica, el animal puede quedar con secuelas, que eso después se traslada a lo que sería la actividad deportiva de ese animal, y ese animal no es más apto, por más que sea un animal de mucho valor y que haya sido muy bueno, no es más apto para desarrollar esa actividad. Y a esto se le suma que muchos de los agentes que producen enfermedad neurológica en equinos son zoonóticos, lo cual genera un riesgo en lo que es la salud pública. Por todo esto, todas las enfermedades neurológicas son de denuncia obligatoria para autoridades sanitarias, que en este caso para nosotros es SENASA. Y puntualmente hablando de los alfavirus, voy a correr acá las imágenes, puntualmente hablando de los alfavirus, estos virus constituyen un grupo de infecciones virales, que ahora vamos a ver, que son transmitidas por mosquitos, que son zoonóticas, o sea, se incluyen dentro de las enfermedades zoonóticas, y que ocasionan enfermedad neurológica severa, de letalidad variable tanto en el equino como en el hombre, y los virus que producen esta infección son miembros de la familia Tobaviridae, y se encuentran distribuidos específicamente en el continente americano. Por esto que les menciono y por lo que les mencioné anteriormente, también estas enfermedades son consideradas de notificación obligatoria para la OMS, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal. Entonces, dentro de esta familia de togavirus tenemos al género alfavirus, y hay distintos virus dentro de este género. Y dentro de lo que es el continente americano, como les decía, tenemos a los virus de las encefalitis equinas, que se dividen en oeste y Venezuela, ¿sí? Y luego tenemos otros virus dentro de este mismo género, que son el Simbis, chikungunya, Ross River, el Forest virus, y ese otro que es muy difícil de pronunciar, que están descritos en otros países del mundo. Bueno, chikungunya también ahora está en el continente americano. Y puntualmente estos virus con todo este género son virus de genoma ARN con una cadena simple de polaridad positiva. El genoma es muy chiquito, tiene de 11 a 12 kilobases, y este genoma codifica para 4 proteínas estructurales, como pueden ver acá, y 4 proteínas no estructurales y proteínas estructurales, como son la de la cápside, la E3, la E2 y la E1, que son las principales, las prioritarias, y dentro de estas, la E1 y la E2 son estas proteínas que se encuentran en la nucleocápside, que se expresan como heterodímeros, son glicoproteínas que son de alguna manera, encargadas de producir la absorción, o sea, la unión a la célula susceptible, y la infección y la endocitosis, o sea, el ingreso a la célula. Son proteínas que son consideradas hemaglutinantes, y esto es importante desde el punto de vista del diagnóstico, porque es una de las técnicas que se puede utilizar para hacer este diagnóstico serológico, y son las proteínas glicoproteínas inmunodominantes, que producen la mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes. El virus es un virus envuelto, o estos virus son virus envueltos, lo que significa que es un virus relativamente fácil de inactivar con desinfectantes de uso diario en veterinaria, radiación ultravioleta, condiciones externas, digamos, ambientes desfavorables. O sea, no es un virus que sea resistente en el ambiente. De acuerdo a esta poliproteína, que se la denomina ORF, y que es todo ese genoma que codifica para todas las proteínas del virus, estos virus se pueden dividir en complejos, ¿sí? Que son el complejo encefalitis equina venezolana, el complejo encefalitis equina del este y el complejo encefalitis equina del oeste, y que esto nos da una idea de que son virus que son antigénica y genéticamente diferentes entre ellos. O sea, dentro de este complejo hay diferencias con el complejo del este y con el complejo del oeste. Pero dentro de cada complejo hay distintas cepas virales, ¿sí? Que pueden estar involucradas y formando parte
del complejo del oeste, del este o de Venezuela respectivamente. Estos alfavirus se incluyen dentro de la clasificación de arbovirus, que no es una clasificación taxonómica, sino más bien epidemiológica, y arbovirus es arthropod virus, que quiere decir que son virus que están mantenidos en la naturaleza entre artrópodos hematófagos, que puntualmente para el caso de los alfavirus hablamos de los mosquitos, y vertebrados susceptibles, que puntualmente para el caso de los alfavirus estamos hablando principalmente de aves o roedores. ¿Sí? Y luego tenemos dentro de los ciclos huéspedes terminales, que en este caso son el hombre y el equino. Estos ciclos se dan, o sea, hay dos tipos de ciclo dentro de lo que son las infecciones por alfavirus, y uno es el ciclo enzoótico o endémico o silvestre, que se lo denomina, en donde se da una transmisión constante entre el huésped vertebrado, el huésped reservorio o amplificador vertebrado y los vectores, ¿sí? Y ese ciclo sucede en la naturaleza. Y después tenemos otro ciclo, que es el considerado ciclo episótico o epidémico, que es cuando existe, digamos, un puente entre este ciclo zoótico y se produce la infección de huéspedes vertebrados que no son amplificadores y que por lo tanto son considerados huéspedes terminales, que podría ser la situación de distintas especies domésticas. Y estos virus, como les dije al principio, son zoonosis, porque son enfermedades que pueden ser transmitidas de animales vertebrados al hombre, ya sea de forma directa o indirecta. En este caso sería indirecta a través del vector hematófago, pero también tenemos que tener en cuenta que son las enfermedades por alfavirus son también zoonosis de tipo ocupacional. ¿Qué quiere decir esto? Que veterinarios trabajando a campo y haciendo una necropsia o personal de laboratorio puede llegar a adquirir la infección por una incorrecta manipulación de los tejidos del animal o del material en el laboratorio, ¿sí? Voy a hacer un repaso puntualmente por todas las encefalitis y después vamos a hablar puntualmente de la encefalitis equina del oeste. En el caso de la encefalitis equina del este, como les decía, hay distintas cepas dentro de este gran complejo. Tenemos las cepas norteamericanas, que se las conoce también como linaje 1, y estas cepas presentan mayor virulencia tanto en humanos como en equinos. El primer aislamiento fue en 1933 y ya vamos a ver en la próxima diapositiva cómo año a año siguen produciendo brotes estos virus en lo que sería en América del Norte, ¿sí? En Estados Unidos principalmente, y estas cepas como que agrupan siempre dentro de los mismos grupos monofiléticos de lo que es el complejo encefalitis equina del este. Y después tenemos los linajes 2, 3 y 4, que son los que están descritos más en Sudamérica, y podemos ver que hay distintos linajes en los distintos países. Por ejemplo, en Brasil tenemos el linaje C, este de acá, sí, es el linaje 4, perdón, y también el linaje 2. En Argentina tenemos linaje 3, y muchos de estos virus que han sido clasificados, que han sido detectados en Argentina, fueron reclasificados como virus Madariaga. O sea que ese es el nuevo nombre que se le da al encefalitis equina del este acá en nuestro país. Todos estos virus de estos linajes, los que circulan en Sudamérica, tienen menor virulencia que los virus de Norteamérica, que los encefalitis equina del este de Norteamérica, y tienen distinta diversidad antigénica y genética, y por eso se da que hay como distintas cepas circulantes. ¿Se entiende? Estos linajes son como distintas cepas que circulan en los distintos países. En el caso de lo que sería el ciclo puntual para encefalitis equina del este, aparecen, bueno, tenemos el ciclo enzootíco, como les mencionaba antes, el vector, el mosquito involucrado en este ciclo, descrito en Estados Unidos principalmente, es Culiceta melanura, y este mosquito mantiene el ciclo con aves reservorios, que son del género de las paseriformes, que son las aves cantoras, y eso sucede, como les decía, en la naturaleza,
pudiendo también generarse transmisión entre mosquitos y roedores o reptiles, en donde se han detectado, digamos, genoma del virus en estos dos tipos de especies. Y luego puede ocurrir el salto, digamos, de ese ciclo enzootico al ciclo epizootico, ¿sí? Entre las aves y mosquitos. En este caso, estos mosquitos son del género Aedes y Coquiletidia, que producen la transmisión al humano y a los equinos, pudiendo también transmitir la enfermedad a las pavos reales, que sí puede haber, digamos, una reversión del ciclo, como una amplificación del virus y generar una especie de ciclo enzootico, ¿sí? Pero siempre en el caso del hombre y de los equinos, la enfermedad se considera, estos huéspedes se consideran huéspedes terminales porque la viremia que produce el virus en estas especies es muy corta en el periodo de tiempo y muy baja en niveles de cantidad de virus circulando en sangre, y esto hace que no sea posible para un mosquito, al picar nuevamente, para un mosquito, digamos, sano, al picar a esta especie, a cualquiera de estas dos, digamos, al equino o al hombre, volver a adquirir virus y poder transmitir la enfermedad. Esto era lo que les mencionaba antes. En Estados Unidos, en los últimos años, como pueden ver, hubo, o sea, esto reporta desde el 2003, pero hubo muchos reportes en humanos, digamos, de casos por encefalitis equina del este. El mayor, digamos, la mayor cantidad de casos ocurrieron en 2019, que pueden ver acá la barra, que fue considerado un brote en humanos por encefalitis equina del este. Y eso pueden ver acá en 2021 la cantidad de casos en equinos que hubo en los distintos estados. Para este año, o sea, para lo que fue 2023, se reportaron en humanos 4 estados positivos con 7 casos en estos estados, en el total 7 casos en humanos, y los 7 casos presentaron manifestación clínica neurológica. Esto siempre hablando de humanos, y es el CDC quien se ocupa de hacer, digamos, los diagnósticos y las notificaciones en caso de humanos, y el USDA en el caso de animales. En Argentina está descrito que también no solo las aves, sino también las comadrejas podrían participar en el ciclo enzootico, o sea, en ese ciclo de digamos, silvestre de la enfermedad, y el Culex melanoconium es el vector que digamos, involucrado en este ciclo, y se han reportado casos en otras especies, como ser camelídeos sudamericanos, ovejas, ciervos y cerdos, en distintos países. El último reporte en nuestro país fue en 1988 en Santiago del Estero, y como les mencionaba antes, estos virus se mantienen de alguna manera en la naturaleza, y en esta publicación es de 2019, reportan la detección del virus Madariaga, que es una cepa de encefalitis equina del este, en mosquitos, o sea, la detección de genoma en mosquitos del noreste de Argentina. Entonces eso quiere decir, digamos, que hay presencia de virus en la naturaleza. En referencia a la encefalitis equina del oeste, también tenemos distintas cepas dentro del complejo oeste que producen enfermedad tanto en equinos como en humanos. Las cepas de Norteamérica presentan diferencias genómicas con las cepas de Sudamérica, y pueden ver que cuando se hace un árbol filogenético analizando la proteína, la glicoproteína E, se pueden ver que las cepas argentinas se ubican, digamos, como en un grupo distinto de las cepas, de otras cepas norteamericanas y de cepas aisladas en Cuba. Hasta incluso hay cepas de Sudamérica, y podemos encontrar las de Argentina de otro año, que se ubican en como en distintos grupos dentro de lo que sería el complejo del oeste. Bueno, se ha descrito que este virus podría ser como una especie de recombinación, y se reporta que el ancestro recombinante sería como una recombinación entre encefalitis equina del este y el virus Simbis, que es otro virus dentro del género alfavirus.
El primer aislamiento del virus de encefalitis equina del oeste fue en 1930 en San Joaquín, California, y en Argentina los últimos brotes se registraron entre 1988 y 1989. Digamos, los últimos papers que uno encuentra sobre encefalitis equina del oeste hablan de la subemergencia de este virus o de la, de alguna manera, extinción de este virus en la naturaleza, porque los últimos brotes reportados en Estados Unidos fueron en el 94, y mismo en Estados Unidos la última detección de virus en mosquitos, de genoma de virus en el mosquito, en pools de mosquito, habla de, o sea, es de aproximadamente 2008. Entonces, por estas razones, tanto 2014 como 2020, yo acá les cité los papers, hablan de las distintas razones por las cuales este virus podría ser considerado como subemergente. Bueno, y el ciclo, también tenemos un ciclo enzootíco que se produce entre aves paseriformes y mosquitos del género Culex, principalmente Culex tarsali, que es lo reportado en Estados Unidos, pero puede haber otras especies de Culex involucrados en este ciclo, pero también podría existir un ciclo secundario en el que están involucrados roedores y especies de lagomorfos, que generan un ciclo de amplificación con mosquitos del género Aedes. En el caso de Argentina, este ciclo enzootíco, y de acuerdo a investigaciones realizadas posterior a los brotes del 88 y del 89, reportan que dentro de las especies más involucradas en la transmisión enzootica del virus se encuentra la especie Aedes albifasciatus, y dentro de los vertebrados amplificadores se encuentra la liebre, digamos, la liebre, el nombre formal sería Lepus europea, pero bueno, la liebre que conocemos todos acá en Argentina, y una especie de roedores que se conocen como rata arrocera, que son los roedores de campo. Para hablarles un poco de este mosquito, de la Aedes albifasciatus, es la especie nativa de mayor distribución geográfica en Argentina. Se reportó esta especie en todas las provincias del país excepto en San Luis, y se la encuentra en ambientes naturales eh, formados como consecuencia de las inundaciones o de desbordes de ríos, ya sea charcos ocasionados por lluvia, o desborde de río, de arroyo, de laguna, o también en inundaciones del suelo, digamos, para riego o en arroceras también. Como pueden ver, el ciclo que tiene este mosquito es muy rápido. Entonces los mosquitos adultos ponen los huevos en los pastos, y cuando se produce la inundación, esto lo aprendí ahora hace poco, pero yo no soy entomóloga, soy veterinaria, pero cuando se produce la inundación y eh, los huevos y las larvas entran en contacto con esta agua producida por la inundación, estos huevos se eclosionan y arranca el ciclo del mosquito. Bueno, y en relación a encefalitis equina venezolana, lo que podemos decir es que de los 3 alfavirus es el más importante desde el punto de vista zoonótico, ya que ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva, el virus puede ser no solo amplificado en el ciclo enzootico, sino también en el ciclo epizootico. Entonces también el hombre y los equinos pueden amplificar el virus. Entonces, por esta razón es considerado el más importante de los 3. Fue aislado por primera vez en un brote en Colombia y Venezuela en 1934, y nuevamente tenemos un complejo que se lo denomina complejo encefalitis equina venezolana, que en este caso está formado por 6 subtipos virales, del 1 al 6, y que están integrados cada uno de estos subtipos virales a su vez por distintas cepas, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, que en el subtipo 1 es donde encontramos los virus de encefalitis equina venezolana, que tienen un carácter episótico y que pueden producir enfermedad en humanos y en equinos, que son el 1AB y el 1C, pero también tenemos otras variantes como ser el 1D, 1E y 1F, que son considerados enzooticos, porque se detectan, digamos, en estos ciclos enzooticos
en roedores y en mosquitos, pero no se han detectado ni reportado casos en humanos ni en equinos. Después tenemos el 2 y el 4, que pueden producir enfermedad clínica leve en equinos o cursar de forma asintomática. Y después tenemos los otros subtipos que son considerados de la misma manera que el 1D, 1E y 1F, de ciclos enzootípicos, o sea, se han descrito en la naturaleza, ya sea en pules de mosquito o en especies o en vertebrados que replican el virus, que amplifican el virus, pero no se han reportado casos en humanos ni en equinos. Bueno, esto es lo que les decía, tenemos un ciclo enzootíco que se da entre roedores y mosquitos del género Culex, y a partir de estos mosquitos puede producirse la infección de equinos o de humanos, y en este punto generarse también amplificación en estos huéspedes en un ciclo que se llamaría episótico mediante los mosquitos del género Aedes y Zorófora. Entonces, en este caso sí tenemos elevada viremia, y de esta manera sí, cuando un mosquito pica a un animal que está infectado y que está desarrollando viremia, puede transmitir la enfermedad al mosquito y de esa manera el ciclo continúa. Y también ocurre la eliminación de virus por fluidos y aerosoles, lo cual es importante, muy importante, desde el punto de vista de la transmisión, porque no sería en este punto únicamente la transmisión mediada por vectores, sino también una transmisión directa. Para hablar un poco de la clínica, en el equino el periodo de incubación es de 7 días a 2 semanas, que es un periodo de incubación relativamente largo. La enfermedad cursa de forma aguda entre 2 y 14 días. En general los signos clínicos comienzan con hipertermia, que sería el primer signo clínico que muchas veces pasa por alto. Se observa depresión, anorexia asociada a esta hipertermia, disfagia y debilidad en la lengua, ataxia severa, puede haber parálisis general y el animal entra en decúbito. Pueden presentarse también cuadros con ceguera, presión de cabezas contra objetos, rechinar de dientes e hiperexcitabilidad. Y puede también observarse un estado de estupor con caída de cabeza, ojos cerrados, flacidez de lengua y de labios. Y digamos, por todo esto, pero más asociado a esto último que les comenté, se la denomina sleeping sickness en Estados Unidos, por este cuadro de que uno ve el caballo como si estuviese dormido. Y un poco viendo los videos de muchos de los casos que se observaron en el norte y que se están observando ahora también acá en la zona más centro de Argentina, se observa esto, ¿sí? Este animal que está como parado dormido. La mortandad reportada varía un poco, como les dije al principio, la mortandad varía entre los distintos virus, y para el caso de las encefalitis equinas del este, las cepas de Norteamérica, la mortandad en equinos puede llegar al 90%, para las encefalitis equina venezolana va de un 40 a un 90%, y en el caso de encefalitis equina del oeste va entre un 20 y un 30%. O sea que de las tres sería la menos patogénica en el equino, por decirlo de alguna manera. Las lesiones que producen son una necrosis neuronal en el sistema nervioso central, con neurofagia y manguitos perivasculares, con una infiltración de mononucleares y polimorfonucleares. Y estas lesiones se ven sobre todo en la sustancia gris del cerebro, corteza, tálamo, hipotálamo, y también en médula cervical, sobre todo, y no tanto en la parte lumbar de la médula espinal, a diferencia por ahí de las lesiones que uno observa con herpes 1, con la mieloencefalopatía producida por herpes 1, en donde las lesiones se observan más a nivel lumbar que a nivel cervical. En humanos, y no es el área que yo manejo, pero solo para hacer mención, el periodo de incubación es un poco más corto que en el equino, va de 2 a 10 días. El cuadro comienza con hipertermia, malestar general y dolor de cabeza asociado a la inflamación de las meninges. Y después la evolución que puede llegar a tener este cuadro está un poco relacionada al tipo de virus involucrado, digamos, en la infección. En el caso de las encefalitis equina del este, y volviendo a esto que les decía, que las cepas de Norteamérica son más patogénicas, puede cursar de forma asintomática, pero hay muchos casos de enfermedad neurológica producida por encefalitis equina del este,
principalmente en ancianos y niños. En el caso de encefalitis equina del oeste, en general cursa de forma asintomática, y pueden ver acá, esto lo tomé de una presentación de un médico, que la relación que hay entre personas sintomáticas y asintomáticas varía de acuerdo al rango etario, y en el caso de los lactantes tenemos un bebé sintomático por cada bebé asintomático, mientras que en pediátricos menores de 4 años tenemos un niño sintomático por cada 58 niños asintomáticos, mientras que en adultos la relación es muchísimo mayor, o sea, hay un adulto sintomático por cada 1.150 asintomáticos. Y por último, en el caso de las encefalitis equinas venezolanas, los signos clínicos, como les decía, empiezan como signos generales de hipertermia, malestar general, dolor de cabeza, puede llegar a aparecer una gripe, ¿sí? Y tener una recuperación completa en una semana, pero en muchos casos progresan a enfermedad neurológica, presentando convulsiones, somnolencia, desorientación, que puede llegar a epilepsia, parálisis y muerte. La morbilidad en niños puede ser de hasta el 4% y en adultos de un 0,4%, mientras que la mortalidad es de un 35% en niños y en adultos puede llegar hasta un 20%. O sea que esta, como les mencionaba antes, es como la más grave desde el punto de vista zoonótico, ¿sí? En lo que respecta a diagnóstico y siguiendo en el caso de, digamos, del diagnóstico en equinos y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal, las técnicas descritas para la detección del agente, o sea, del virus, principalmente para confirmar casos clínicos, pero también está descrito para demostrar ausencia en animales, digamos, sin signos clínicos previo a un desplazamiento. Son la técnica de RT-PCR, RT porque es un virus ARN y hay que hacer primero la retrotranscripción para tener el ADN, y el aislamiento viral en cultivo de células. Está reportado el cultivo de células en células Vero, en RK13, principalmente en Vero y en PHK, pero también puede hacerse el aislamiento en RK13 o en huevos de embrión de pollo. Obviamente, por tratarse de un virus que es zoonótico, el aislamiento viral en cultivo de células está restringido únicamente a laboratorios con nivel de bioseguridad tipo 4 ONSA. Y si vamos desde el punto de vista práctico, obviamente es mucho más rápido siempre realizar una PCR que realizar un aislamiento viral, porque en el caso del aislamiento viral uno tiene que hacer la observación de las células inoculadas durante 7 días, y si no, de efecto citopático, pasarlo. Entonces eso, digamos, desde el punto de vista práctico para el diagnóstico, por ejemplo, en el caso de un brote es mucho más rápido realizar una PCR que hacer aislamiento viral. Y en el caso de la detección de anticuerpos para hacer una determinación de respuesta inmune, está descrito el ELISA de captura IgM, sobre todo para confirmar casos clínicos. Sin embargo, en la bibliografía hay muy pocos reportes de uso de ELISA de captura IgM. En Estados Unidos se están poniendo a punto la técnica y no hay ningún kit comercial que realice que se pueda comprar, digamos, para realizar este diagnóstico, o sea que son ELISAs, digamos, como se dice, hechos en casa, o sea, de estos que se hacen en el laboratorio. Y después las otras técnicas que ya se requiere de la producción de virus y de tener, digamos, un stock de virus vivo y multiplicado, es la neutralización por reducción de placas, la inhibición de la hemoaglutinación y la fijación de complemento. Todo esto se requiere con muestras pareadas, o sea, hay que tener la muestra del periodo agudo, que en animales no vacunados debería ser negativa, y la muestra del periodo de convalescencia, en donde ahí tendríamos y observaríamos la respuesta aumentada con estos anticuerpos IgG. Obviamente estos tres, que no sé si lo dije, en los que nosotros tenemos que trabajar y enfrentar esos sueros al virus, se trabaja con el virus vivo y se tienen que desarrollar también en laboratorio de bioseguridad. No pueden realizarse en un laboratorio de
de nivel de bioseguridad tipo 2, como por ejemplo el que tenemos nosotros acá en el laboratorio de virus equino. Bueno, la prevención se basa principalmente en el uso de la vacunación y en el control del vector. Son como los dos pies, las dos patas de la prevención. Para el control de vector, la verdad que es ya de por sí el control de vectores es complicado en humanos, en veterinaria es mucho más complicado, pero la idea, digamos, radica en reducir poblaciones de mosquito en aguas estancadas, en recipientes o en zonas que están anegadas. Se puede utilizar para esto el uso de estos implementos que son para mitigación de mosquitos, por ejemplo, estos discos que contienen Bacillus thuringiensis, que eliminan, o sea, combaten las larvas y las pupas de los mosquitos. Las fumigaciones no son recomendadas a nivel rural, porque las fumigaciones combaten a los mosquitos adultos y no a las larvas y a las pupas, y de esta manera hay que estar constantemente fumigando, lo cual no es bueno para el ambiente ni para los animales. Entonces, desde el punto de vista de la picadura, en equinos se recomienda el uso regular de repelentes, evitar sacar a los equinos al anochecer y mantenerlos en zonas bajas o anegables. Esto, o sea, mantenerlos fuera de zonas bajas por ahí no es tan complicado, pero evitar sacar los equinos al anochecer, la verdad que en condiciones de campo de los caballos es completamente imposible. Y en el caso de equinos que estén estabulados, bueno, ahí podría ser, y también el uso de ventiladores para mantener, digamos, como una circulación de aire fuerte y evitar las picaduras de mosquitos, y mantener barreras físicas como ser mosquiteros en estud o en boxes para evitar las picaduras. Y con respecto a la vacunación, las vacunas que están comercialmente disponibles en todos los países son de tipo vacunas a virus inactivo o virus muerto, como se le dice también. Se las encuentra en distintas presentaciones que pueden ser bivalentes, que únicamente tienen este y oeste. Pueden ser polivalentes, que incluyen también este, o sea, tienen este o este, y pueden tener influenza, tétanos, que sería la triple que se conoce acá en Argentina, o puede tener también herpes, que es como una cuádruple que no está actualmente disponible acá en Argentina. Y después existe una vacuna trivalente que tiene este, oeste y Venezuela, pero esta vacuna está solo indicada para zonas de riesgo por encefalitis equina venezolana. O sea que en nuestro país esta vacuna no se utiliza. El plan de vacunación, obviamente siempre hay que seguir el plan que recomienda el fabricante, pero básicamente o en líneas generales se basa en una prima vacunación con 2 dosis separada entre 3 y 6 semanas, ¿sí? Y esta con un refuerzo anual previo a la época de mayor cantidad de vectores, que sería agosto-septiembre, o cada 6 meses en zona de alto riesgo. Y en yeguas preñadas la vacunación se puede hacer aproximadamente un mes preparto, entre 4 y 6 semanas preparto, para que los potrillos al nacer y calostral obtengan esa inmunidad de la madre. Entonces, en estos potrillos de madres inmunizadas, la primera vacunación se puede hacer entre los 4 y los 6 meses, que sería el momento del destete, o en caso de potrillos de mamás no vacunadas, la prima vacunación puede realizarse entre 3 y 4 meses o antes también, de acuerdo a algunos reportes que hemos leído, en el caso de situaciones de riesgo como la que estamos transitando nosotros ahora. Bueno, en Argentina, como les dije, las únicas vacunas disponibles en el mercado son bivalente, que es este y oeste, o polivalente, que es este, oeste, influenza y tétanos. Y la vacunación fue obligatoria hasta el año 2016, en donde salió la resolución que la vacuna se tornaba facultativa para animales en movimiento. Esto no quiere decir que no había que vacunar, sino que no se requería la vacunación para el movimiento de los animales. A partir de esta situación que se está produciendo ahora en nuestro país, estableció mediante la disposición 364 de este año que todos los organizadores de eventos en donde haya concentración de equinos exijan la vacunación
para encefalomielitis equina con al menos 15 días para atrás de aplicación, o sea, antes del movimiento, y la vacunación va a comenzar a ser obligatoria a partir del 1 de febrero del año próximo. Y el tratamiento entonces se basa principalmente en, digamos, en sostener al animal durante el cuadro clínico, es netamente paliativo, entonces se basa en administración de antiinflamatorios, fluidoterapia y alimentación para sostener al animal. Se utiliza, o sea, hay distintos, digamos, protocolos de tratamiento que seguramente los clínicos lo saben mejor que yo, pero bueno, para bajar la hipertermia se utiliza dipirona, se puede utilizar diazepam, silacina y barbitúricos para el manejo de las convulsiones, y principalmente un tratamiento antiinflamatorio fuerte con DMCO, AINES o dexametasona para tratar el edema y la inflamación a nivel del sistema nervioso central para reducir los signos clínicos. Bueno, nosotros en el laboratorio de virus equino brindamos un diagnóstico especializado en todo lo que tenga que ver con cualquier cuadro de enfermedad en equinos, y puntualmente para el caso de las enfermedades neurológicas, hasta el 15 de noviembre, esto nosotros lo tenemos siempre todo reportado en congresos, en reuniones, y hacemos siempre, analizamos los datos. Hasta el 15 de noviembre, hasta mediados de noviembre, nosotros recibimos en el laboratorio durante el 2023 15 casos neurológicos, 2 de ellos provenían de la provincia de Corrientes, y entre todos estos casos recibimos 5 sistema nervioso central, 7 líquidos cefalorraquídeos, sueros e hisopados nasofaringeos. Esto es porque estas muestras nos sirven para hacer diferencial con las otras enfermedades neurológicas producidas por virus. De los casos provenientes de Corrientes tuvimos muestra de sistema nervioso central y de líquido cefalorraquídeo y también suero. En ninguna de estas muestras, de estos 15 casos, detectamos ni herpes virus equino 1, ni virus del oeste del Nilo, ni alfavirus, ¿sí? Y tuvimos un solo caso de un absceso pituitario entre estos 15 casos, que fue netamente bacteriológico. Entonces, un poco para hacer la historia de cómo se fue dando este brote o cómo se fueron conociendo los casos, el martes 21 yo tuve 2 llamados de la provincia de Corrientes, uno de la localidad de Esquina y uno de la localidad de La Valle, reportando un poco esto que todos sabemos. Los llamados todos hablaban de cuadros de depresión, hiperexcitación, con incoordinación posterior, anterior y de los 4 miembros. Algunos equinos caminaban en círculo, había fasciculaciones, bruxismo, hipersalivación, y muchos de ellos entraban en decúbito a las 48, 72 horas y se morían. O tenían que ser eutanasiados por el cuadro que estaban presentando. Y en algunos casos había otros signos clínicos que podían ser sugerentes de otras de las enfermedades que pueden producir enfermedad neurológica, como ser ictericia, hipertermia, secreción nasal, había parálisis de pene o hipotonía vesical y rectal, y pérdida de sensibilidad en zona lumbar. El miércoles 22 recibimos 7 llamados más de distintas localidades de estas mismas provincias, entonces ahí emitimos la notificación al programa de equinos de SENASA, y todos estos cuadros se presentaban sin relación epidemiológica entre los casos, o sea, cada establecimiento no tenía relación con los otros casos, eran focos en distintas localidades, no había relación entre sexo, edad o categoría de animal. Lo que reportaban los colegas era muchos caballos, pocos casos, y todos se morían, los que presentaban signos clínicos, y los casos estaban relacionados a aguadas o ríos, o a arroceras, a zonas de inundaciones. Y un poco, digamos, en la anamnesis, el reporte de todos era que en toda la zona del litoral había habido mucha sequía y luego creciente con inundaciones en los últimos meses y altas temperaturas, pero nadie, o al menos siempre, yo les preguntaba si había reportes en personas o aves migratorias o evidencia de aves muertas, y no había, digamos, este tipo de información. Entonces, el diagnóstico diferencial, como les decía, cualquier enfermedad neurológica es denuncia obligatoria a SENASA. La denuncia obligatoria, la obligación de la denuncia es de parte del veterinario y de parte del laboratorio.
Las causas infecciosas, o sea, esto es porque hay muchos virus, por los que les mencioné al principio, hay muchos virus que pueden producir enfermedad en el equino, que son importantes desde el punto de vista zoonótico, y las causas infecciosas que pueden producir enfermedad neurológica son infección por virus del oeste del Nilo, infección por virus rábico, mieloencefalitis protozoórica equina, que esta no es zoonosis, herpes virus equino tipo 1, que tampoco es zoonosis, botulismo, meningoencefalomielitis verminosa, que tampoco son zoonosis, tétanos y alfavirus, que bueno, en el caso de los alfas sí zoonosis. Nosotros en el laboratorio, bueno, y después tenemos causas no infecciosas que están acá mencionadas, y nosotros en el laboratorio de virus equino acá en el INTA hacemos diagnóstico de virus del oeste del Nilo, diagnóstico de herpes virus equino 1 y diagnóstico de alfavirus. En este punto también tener en cuenta que los primeros casos que nosotros tuvimos reportes se estaban dando en el norte del país, en zona endémica de rabia, o sea que era importante también hacer un diagnóstico diferencial de rabia inicialmente para poder descartar esto, y era algo que también yo preguntaba mucho, o sea, si tenían los animales que se morían, presentaban mordeduras o no de vampiro, a lo cual todos reportaban que no. Como les comentaba, nosotros hacemos diagnóstico virológico molecular para herpes, virus del oeste del Nilo y alfavirus. En el caso de alfavirus, las muestras que solicitamos son sistema nervioso central, órganos o líquido cefalorraquídeo, pero también pedimos, esto sería para alfa y West Nile, pero también en el caso de herpes pedimos, aparte de estas muestras, sangre con anticoagulante de animales convivientes e hisopados nasofaringios, porque el herpes se inhibina por vía nasofaringea en el periodo de viremia, y también porque el herpes hace viremia alta asociada a linfocitos, entonces lo que se busca es hacer la detección del virus a partir de los linfocitos. Y se largan, digamos, las 3 PCRs, y en el caso que se detecte herpes, se hace una PCR en tiempo real para detectar qué tipo de variante es la que está involucrada, y en el caso de alfavirus se hace una PCR en tiempo real también para detectar o para caracterizar si es este o este. Para lo que es el diagnóstico serológico, por el momento nosotros únicamente hacemos seroneutralización para herpes 1.4 y ELISA de captura de IgM para virus del oeste del Nilo a partir de muestras de suero y de líquido cefalorraquídeo. Y para lo que sería el diagnóstico virológico clásico, trabajamos únicamente para hacer el aislamiento en el caso de herpes 1, ¿sí? Porque el aislamiento de alfa de West Nile requiere, como les comentaba antes, del laboratorio de bioseguridad tipo 4 para trabajar con aislamientos del virus. Bueno, el jueves recibimos un montón de llamados telefónicos, indeterminados les diría, y el viernes llegaron los primeros 4 protocolos, 2 de los cuales, o sea, 2 de ellos mandaban suero y sangre con anticoagulante, un poco por esto que les comentaba, que como no teníamos diagnóstico, teníamos que abarcar todo el panorama, y en estos 2 casos los animales no se habían muerto. Pero después tuvimos 2 casos, uno de Lavalle, Corrientes, y otro Capilla del Señor, en donde sí los animales murieron y nos llegaron muestras del sistema nervioso central. Entonces, nosotros hicimos toda la ruta diagnóstica, PCR de herpes 1.4, PCR de West Nile, PCR de alfa y ELISA de IgM para virus del oeste del Nilo. Entonces, a partir de los órganos, la sangre con anticoagulante, los hisopados y el líquido cefalorraquídeo, todos dieron no detectado para herpes. Los sueros y los líquidos cefalorraquídeos recibidos de todos los casos dieron negativos para el ELISA de West Nile. Los órganos y el líquido cefalorraquídeo dieron no detectados para la PCR de West Nile. Sin embargo, cuando vimos el gel de la PCR de alfa, podemos ver acá las distintas muestras de órganos del caso de Corrientes y la banda del control positivo correspondiente a los 194 pares de bases del gen de la NSP4 de alfavirus. Esto nos dice que es alfavirus, no sabemos cuál es el alfa involucrado. Por esto luego realizamos la caracterización mediante PCR en tiempo real, y ahí fue que detectamos que el virus que estaba involucrado en este brote era el virus de encefalomielitis equina del oeste. Se realizó la notificación el mismo sábado a SENASA. Nosotros hicimos la notificación del caso de Corrientes, y el Instituto Vanela, que de una manera similar recibió muestras
de un caso en Santa Fe, hizo el mismo diagnóstico sobre la muestra de Santa Fe, así que estos dos casos fueron reportados en el mismo día a SENASA y SENASA hizo la comunicación. Hoy en día, digamos, el manejo de lo que serían las muestras es que sí o sí, obviamente hay que realizar la notificación a SENASA, a la oficina local, incluso si se observan casos en otras especies, más todavía. Entonces, el veterinario de SENASA va a realizar la inspección del predio y la evaluación clínica de los animales y va a requerir el diagnóstico, va a realizar diagnóstico clínico en caso de zonas con diagnóstico positivo confirmado en equinos, pero va a tomar muestras para realizar el diagnóstico en el laboratorio en el caso de provincias que no tengan un diagnóstico confirmado o en el caso de que la clínica que haya presentado sea distinta a la clínica que vienen presentando todos los casos que venimos analizando, o también en el caso de otras especies, ¿no? En el caso de, bueno, se está escuchando mucho ahora casos de ovinos con signos clínicos, entonces en estos casos también es importante realizar la notificación para que el personal de SENASA pueda hacer la toma de muestras en el caso de ovinos muertos y derivar a los laboratorios. Las muestras se remiten con acta del veterinario de SENASA a SENASA Martínez, y SENASA Martínez hace la posterior derivación a los laboratorios, y los laboratorios notificamos los resultados a SENASA y SENASA a su vez al Ministerio de Salud. Esto de alguna manera hace como un círculo, que acá no hay un círculo, pero no importa, es el triángulo que nosotros llamamos de una salud, en donde se relaciona salud animal con salud humana. O sea, dentro de los laboratorios que hacemos el diagnóstico, está, bueno, nuestro laboratorio en INTA Castelar, el Instituto de Virología Vanela en la Universidad de Córdoba y el Instituto de Enfermedades Virales Humanas en Pergamino. Eh, Todos los laboratorios comunicamos a SENASA y a su vez SENASA comunica al Ministerio de Salud para llevar un registro de los casos que hay en animales y cómo pueden ir haciendo la prevención y el seguimiento de casos sospechosos en esas localidades o en esas zonas, en el caso de humanos. Al día de hoy hay 1.180 casos, brotes reportados en equinos en todas estas provincias que pueden ver. La mayor cantidad de brotes la registra Buenos Aires. Es solamente una opinión mía, que posiblemente los primeros casos fueron en Santa Fe y Corrientes, y después el centro, digamos, le siguió Buenos Aires en aparición de casos, y que por ahí Santa Fe y Corrientes dejaron de notificar porque, bueno, ya sabemos que está la enfermedad y porque ya no se hace más diagnóstico, pero los casos, yo he hablado con un montón de profesionales de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, y siguen apareciendo casos en equinos. Y es importante que notifiquen porque o sea, cuando esto termine vamos a tener un informe más real de lo que sucedió con este brote. Podemos ver en rojo los casos positivos con diagnósticos confirmados en laboratorio. Acá se los separé, o sea, son 26 casos confirmados por laboratorio. Tenemos 8 en Buenos Aires, 3 en Corrientes, La Pampa, Santa Fe, 2 en Entre Ríos, y en el resto de las provincias, que son Chaco, Córdoba, Formosa, Río Negro, Salta, San Luis y Santiago del Estero, hay un caso en cada provincia confirmado. Nosotros en INTA recibimos 50 casos en total, digo, no solo muestras de cerebro, sino también líquido cefalorraquídeo, suero, etc. Y de estos 50 casos recibimos 27 muestras de cerebro y 18 fueron confirmados positivos, y hay algunos que están en curso, digamos, en proceso actualmente, así que hay una diferencia. Pero bueno, esto es lo que nosotros llevamos analizados desde el 24 de noviembre hasta hoy. La semana pasada se detectó el primer caso, se confirmó el primer caso en humanos, en una persona de la provincia de Santa Fe, y también se reportó un caso confirmado en ovinos. Es el único caso por el momento confirmado en ovinos que hay, así que por esto mismo les digo que es importante que notifiquen y que se haga la toma de muestra para poder llegar a un diagnóstico y tener, digamos, más información de qué es lo que está pasando. Y bueno, eso es todo. Creo que fui puntual con el tiempo y quedo abierta a cualquier pregunta.
Muchas gracias, Aldana. No, de nada. Excelente tu disertación. Bueno, gracias. Está habilitado para preguntas y respuestas y si alguien quiere hablar, habilitamos el micrófono. No sé si alguien quiere hacer alguna preguntita. Ahí, Dayana. Ahí te habilito Ah, el micrófono, Dayana. Ahí no te veo, Dayana, ahora. ¿Podés hablar, Dayana? si no, por ahí la puede escribir, yo creo que las puedo ver Ajá, acá. que nos escriba. Me parece que están todos habilitados. Ahí Marcelo los habilitó a todos, así que, Ah, bueno. bueno, ¿alguna pregunta para realizar a la doctora? La verdad que fue muy claro, muy conciso todo. Si no hay preguntas, bueno, agradecerte el nombre del colegio al que represento, tu tiempo y tu buena predisposición desde No, el punto de uno, nada, es un desde el día gusto. que nos contactamos. Muy Bueno, no, agradecida es un gusto. Gracias a y ustedes por invitarme y la verdad que, o sea, yo lo que pienso es que todos estamos aprendiendo de esto, así que tenemos como que ayudarnos en lo que cada uno, en el área de expertise de cada uno, ¿no? Porque yo no hago clínica y por ahí los clínicos no hacen laboratorio, entonces tenemos que hablar, discutir y poder aprender de esto para que no vuelva a pasar, claramente. exactamente, ¿no? Bueno, la verdad que es un orgullo contar con profesionales así. Y bueno, Bueno, y gracias. muy agradecida. Me parece Gracias, que una manito levantada de a Erika. Erika. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Muy buena presentación, Aldana. La verdad, Gracias, Erika. súper informativa. No, referido a algo que dijiste al final de la presentación sobre el caso de Mm, Novinos, mm. me llamó la atención y quería preguntarte si tenías idea de que había registros en otras partes, qué sé yo, por ejemplo, en América del Norte, que vos mencionaste quizás, Mm. que No, se yo, sepan la más verdad, milimetros y eso, si hay algún otro registro de antecedentes en novinos. no, la verdad que para el este sí hay reportes digamos, de otras especies de mamíferos que han podido infectarse de la misma manera que el equino y que el hombre, ¿no? Como huésped terminal, o sea, desarrolla enfermedad y muere. Eh, pero para el caso del oeste, la verdad es que cuando empezaron a aparecer estos casos así en ovinos y algunos reportes que ha habido también en bovinos, que me han llegado así como por mensaje o porque llamaban y preguntaban, eh, la verdad que leyendo no hay mucho reporte, pero yo creo que está un poco relacionado a que tampoco hubo mucho caso, o sea, como les decía, o sea, los últimos en Estados Unidos, que son como los que más trabajan en esto, eh, el último brote fue en el 94 y después no hubo más reportes de enfermedad clínica en equinos. Entonces es como difícil también tener información cuando el virus no había datos de circulación o reportes de circulación en toda América. Yo creo que está un poco relacionado a eso. La verdad que la magnitud de este brote es importante. Si bien hay muchos caballos que están pasando la enfermedad y sobreviven, hay muchos otros que murieron. Creo, no tengo en realidad yo los números finales porque digamos, esas cuentas las lleva Senasa, pero al menos hasta donde yo venía
llevando la cuenta, la mortandad venía en el número que está reportado para encefalitis equina del oeste, o sea, creo que venía en un 10%, o sea que venía, digamos, venían esos reportes, pero la verdad es que no hubo muchos casos así muchos brotes de esta magnitud como para poder tener información, digamos, de otros países. Así que por eso digo que es importante, digamos, o sea, hacer las notificaciones, tener el diagnóstico y eso después, o sea, al tener un diagnóstico uno después hace secuenciación, trata de hacer aislamiento viral, trata de ver si las cepas son las mismas, son distintas. Bueno, todo eso, ese estudio que se va a hacer después, la verdad que es importante para que sirva, digamos, de experiencia. Bueno, perfecto, muchas gracias por la No, de aclaración. nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nada, cualquier cosa, en la presentación está mi mail y cualquier duda que tengan o cualquier cosa que me quieran preguntar, pueden escribirme al mail sin problema. Bueno, muy agradecido, No, gracias a Aldana. vos. Muchas Gracias gracias. a Muchas ustedes, al gracias. colegio. Chao, hasta luego. Gracias. Buen fin de año y buen inicio. Muchas felicidades. Igualmente, muy buen año para todos. Muy Hasta bendecido. luego. Nos vemos.